a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Environ Experts. En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando cómo hacer un landscape como este en bastantes poquitos pasos, con bastantes poquitos nodos. Así que, sin más, vamos a ello. Lo primero que vamos a empezar va a ser por esta primera fila de aquí arriba, ¿de acuerdo? En el cual yo empiezo poniendo un radial gradient, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hace es abombarme el terreno hacia afuera, ¿vale? Así con una especie de forma cónica, pero redondeadita, ¿vale? Entonces, lo siguiente que meto es este nodo nuevo de Cellular 3D. Lo que hago aquí es tirarlo al suelo e invertirlo. O sea, hacer un drop y invertirlo para que el gradiente, en vez de ser hacia afuera, sea hacia adentro, ¿de acuerdo? También le bajo un poco el size para tener aquí como un efecto de roquitas, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hago para poder trabajar con esto, porque esto ahora mismo está como muy, todo muy puntiagudo, muy punzante, le meto un blur. ¡Pam! Y con esto yo digo, vale, ahora ya tengo información para poder empezar a trabajar. ¿Qué hago? Empiezo a meterle procesos. El primero, un Erosion 2, ¿vale? Ves que la duración del downcutting está en abajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Podéis ver aquí el cambio, ¡pam! Y aquí ya me empiezo a dar una forma en la que decir, vale, empiezo a entender qué está pasando. Y ahora le meto un Thermal 2, ¿de acuerdo? Que simplemente, si os fijáis, es rellenar un poquito los huecos, ¿vale? Con, como os digo, sedimentos, ¿vale? Veis aquí que está rellenando los huecos ahí con unos sedimentos, ¿vale? Simplemente para darle un poquito más de vida. Lo siguiente que le meto aquí es un sandstone, básicamente para darle ese aspecto rocoso, para unificar todo y también para hacer un poquito de variaciones en el terreno que falta nos hace porque estaba muy plano, ¿de acuerdo? Y esto es como terminó la primera línea. Ahora vamos a la segunda línea, ¿de acuerdo? La segunda línea, yo vi esto y dije, vale, me gusta y ahora voy a llevarlo a otro nivel, ¿vale? Porque esto me parece muy básico. Entonces, ¿qué hice? Metí un cañón. Bueno, espera, empecé por este, perdón. Metí este cañón, ¿de acuerdo? Y dije, vale, va, toqué un poquito aquí, le puse en Strata, toqué aquí un poquito los valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dije, perfecto. Y también lo tiré al suelo, importante, ¿vale? Lo dropeé. Dije, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar este cañón aquí y voy a darle un transform 3D, que lo que hace es rotármelo 90 grados. Entonces aquí en el roll lo he rotado 90 grados y ya está. Y lo tiro al suelo también. Eso es todo. Y lo que hago luego es combinarlos. ¿Cómo? Con el modo de añadir, add, y un ratio del 100%, ¿vale? Añadiendo la información de los dos. Creando así otro hoyo más, ¿vale? Es otra forma de crear un hoyo, ¿vale? Y entonces digo ahora, vale, ¿y qué pasa si ahora le meto el nodo de Cellular 3D que habíamos metido antes? ¡Pam! Que se me quedan celdas, aquí he tocado el size y he tocado el gap bastante, como veis, para crear espacios, que se me quedan celdas de estas en vertical. Y digo, vale, perfecto, se me quedan en las partes altas y en la parte del medio, que es donde yo aquí tengo mi hoyo, no se me quedan. Digo, vale, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues lo mismo que he hecho antes. Hacerle un blur, un erosion. Aquí podéis ir viendo los... No he tocado mucho, ¿eh? Es simplemente normalmente el duration y el downcutting. Un thermal para añadir así un poquito de transición, ¿veis? Ahí está, un poquito de transición a la hora de llegar al suelo. Pam. Y un sandstone, que lo cambia todo, ¿vale? Empieza a dar formas interesantes. Ahora, yo quiero combinar esto con esto, ¿de acuerdo? Entonces digo, bueno, pues uno de combine, ¿vale? Lo pongo en añadir y un ratio bajo. ¿Para qué? Para bajar las celdas estas de aquí. Y entonces se me queda un suelo más interesante, ¿vale? Ahí está. Entonces, en esta parte apenas me modifica y aquí se me queda un suelo mucho más interesante, ¿veis? Vamos, ¿veis? El cambio. Perfecto. Y me gustó bastante así. Lo siguiente que pensé que había que hacer, voy a mover el gráfico ahora sí. Lo siguiente que pensé que había que hacer era a esto añadirle un sandstone. ¡Pam! Porque me gusta mucho a mí el nodo de sandstone, me gustan mucho los resultados y en este caso pues quedó de lujo. Fue lo que le dio la vida al Enviro, ¿vale?
Pasar de tener una cosa así plana a de repente empezar a tener diferentes alturas, que si relieve, que si una curvita por acá, pum, pam, no sé qué, y mucho más detalles, ¿veis? Pasar de algo básico a algo mucho más detallado, incluso en la forma del agujero. Creo como un fractal Terras es un efecto parecido, ¿vale? Lo siguiente que le hice fue añadirle erosión. ¡Pam! ¿Veis? Para suavizar un poco estas zonas que eran demasiado rectas, demasiado angulosas, las redondeé un poquito. De hecho, si os fijáis, bueno, primero el sandstone también lo tiré al suelo, le toco un poquito las interacciones, la intensidad. Aquí podéis ir viendo todas las configuraciones de todos los nodos, no tengo que ir explicándolas todas. Aquí en el modo de erosión, evidentemente la duración y el downcutting lo toqué, ¿de acuerdo? Pero lo que también toqué es este, el Mask by Height, ¿vale? Vamos a hacer así y vamos a verlo. Le puse aquí que solo afectara a la parte de arriba y que no me afectara a la parte de abajo, ¿de acuerdo? Le puse, ven aquí, pam, Mask by Height, y luego le quité todo lo que es la parte de abajo, dejando la parte de arriba, ¿vale? Y que me cree ese efecto de quitarme las zonas angulosas y crearme una mejor transición con las piedras, ¿de acuerdo? Pam, eso fue lo que hice. Ahora voy a poner esto así para arriba. Vale, lo siguiente fue esto de aquí. Añadí un Craggy. Y dije, vale, quiero añadir un Craggy porque quiero más detalle. Había visto que aquí ya había perdido mucho del detalle que yo había encontrado aquí, muchas de las sombras, las siluetas que yo había encontrado aquí, las había perdido aquí. Se me había quedado todo demasiado lavado. Entonces quería detalle, ¿vale? Quería bultos, líneas, sombras, juegos. Quería hacer esto más interesante. Entonces añadí un Kraggy. Evidentemente, tú no puedes añadir esto así. Bueno, si puedes hacer lo que quieras, pero así no queda bien. Entonces, ¿qué hice? Fue combinar el Kraggy. Pam. ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo puse en blend con un ratio bajo. ¿Vale? Y ahora podéis ver el efecto sin en con. ¿Veis que ahora tenemos muchas más sombras? El suelo es mucho más interesante. Mira, os lo voy a poner. Sin, con. Sin, con. Y ahí recuperamos ese detalle que yo quería tener. ¿Vale? Esas sombras que yo quería tener. Ese relieve, esa naturalidad. Me la da ese craggy que decidí poner. ¿De acuerdo? Ahora. Ahí está. Vamos a ver esto. Ah, vale, perfecto. Esto no lo he explicado. Y es importante. Vale. Vamos aquí. Este Craggy de aquí, esto es importante, ¿vale? Cuando yo salgo del Craggy, ¿vale? Cuando yo vengo aquí, pam, y salgo del Craggy, digo, me gusta mucho la forma, me gusta mucho cómo está quedando, pero me parece muy monótono, me parece que simplemente es un hoyo. Entonces digo, me apetece tener una cosa interesante. Quiero que algo rompa por la mitad. Como si fuese una Pokéball de Pokémon, ¿sabes? Que algo rompa por la mitad. ¿Vale? Y dije, nada mejor que un caño, pam, sí, un caño, con una escala baja y con todas estas, incluso le bajé el depth y todo, y con todas estas settings tiradas hacia abajo para crear una línea recta. Dije, nada mejor que una línea recta de un caño. Y entonces aparecimos aquí, pam. ¿Qué hice? Lo blendé con un nodo de ads con un ratio a 1. Y ahora la forma me parece mucho más interesante, pero mucho más interesante que cuando era esto. Me parece mucho más interesante. También le puse aquí, lo tiré al suelo. Mira, mira, mira. ¡Pam! Corta todo, incluso por aquí, ¿veis? Me parece mucho más atractivo. A mi gusto personal. Me parece que recuperé sombras, recuperé formas. Le di un toque que dices tú, ok, no es como lo más natural que puedes tener, pero es un toque diferenciador. ¿Sabes? Al fin y al cabo, eh, mucho de la dirección artística, que esto ya es, a mí me puede gustar y a ti te puede no gustar, pero me parece que se basa en eso, en llevar las cosas a un punto interesante, ¿sabes? Para mí, esto estaba bien, ¿vale? Pero no me, o sea, no entendía el por qué tendría que mirarlo, ¿sabes? Me parece un hoyo, sin más, ¿vale? Pero esto, ahora sí.
digo, joder, que tiene una raya en el medio, tal, está dividido, y ya me pongo a investigar, ¿es simétrico, no es simétrico? ¿Por qué tiene esa raya, tal? A mi gusto personal, sí me da algo interesante y una razón por la que mirarlo, ¿vale? De otra forma digo, vale, es un hoyo, perfecto, ha quedado bonito, me gusta, pero es un hoyo. Pero aquí ya es como ¡pam! Y entonces recuperas más sombras, más siluetas, porque también es verdad que por aquí en medio está esto muy vacío para mi gusto. Entonces, ¡pam! Le meto eso, me curo en salud y a mí, en mi gusto personal, me gusta muchísimo más. ¿Vale? Esto es todo con el high map, con lo que es el high map. Ahora, pasamos a la parte de texturizado, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de texturizado. Lo que hago aquí, según ya en la salida de este nodo de aquí, de este high map, tiro un texture base, ¿de acuerdo? Y a ese texture base le pongo un satmap. Y aquí fue cuando yo dije, voy a buscar uno alienígena, ¿vale? No quiero uno natural, de bosque, no quiero uno alienígena. Quiero, otra vez, dirección de arte, eh, algo que a mí me llame al ojo, de decir, vale, esto es diferenciador por esto, ¿vale? Entonces le tiré este satmap y dije, qué bonito. Y aquí, dentro del satmap, ahí está, toqué la saturación y toqué el lightness, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que en varios de esos lo hago. No lo voy a enseñar todos, evidentemente, porque, bueno, en fin, ¿sabes? Da igual, luego vosotros ya ajustéis los colores como vosotros queráis. Y dije, vale, me gusta mucho, ¿sabes? Cómo queda, me gusta bastante. Y dije, vale, pero esto no puede ser el resultado final porque está muy uniforme. Vamos a meter otras texturas para ver cómo queda, ¿vale? Y entonces ya metí el slope, que lo que hice aquí fue invertirlo para que me pillase las partes más verticales, las partes que tengan angulación más tirando a lo vertical. ¿Vale? Que sería como la piedra expuesta, ¿vale? Le tiro un satmap, que era este, precioso. Los colores que están sacando son preciosos. O sea, este color ya de por sí ya... Con esto se podría hacer otro Byron, con este color de base. Me gusta muchísimo, ¿vale? Y lo que hice fue combinarlo con el de arriba, ¿vale? Tirarle un combine con el modo screen al 100%, combinarlo con el de arriba y tirarle como máscara el slope. Entonces, ¿qué hace? Que antes era así de plano y ahora en las partes verticales le pongo algo más clarito, ¿vale? Así, ¿veis? Pam. ¿Veis cómo cambia? Así está como muy apagado y aquí para mí recupera la vida, ¿vale? Quería que fuera luminoso, quería que fuera vistoso, etcétera, etcétera. Entonces aquí está como muy apagado y aquí como que recupera la vida un poquito. Vale, con ese resultado, entonces dije, vale, ¿por qué no le pongo un nodo de flow? Y bien aquí, ¡pam! Le puse este nodo de flow. ¿Veis aquí lo que toqué? ¿Vale? Para llegar a este resultado. ¿Vale? Y dije, vale, quería así que se metiese por todas las cavidades y que no fuese un flow más rollo río, sino que fuese un flow más rollo cavidades, me meto por aquí, por allá, ¿sabes? Para dar un aspecto interesante. Entonces, metí un satmap, que fue este, también precioso el color. O sea, cada color que viene... Bro, yo no sé de dónde sacaron estos colores. Mis felicitaciones a la gente de Quadspinner. De verdad, mis felicitaciones. Estoy impresionado con los colores. Si esto luego se diese a una buena resolución en el landscape, yo no tendría que texturizar en Unreal. Pónganse las pilas, señores. Haga que las texturas se vean perfectas cuando yo camine en landscape en mi videojuego. Y, bro, si es el software definitivo. Entonces, bueno, lo combiné de la misma manera que combiné los otros. Tiré este al primero con un screen al uno, tiré este al segundo y como máscara pues le puse el flow, ¿vale? Y aquí podéis ver la comparativa, sin y con. Otra vez, yo quería que brillara, quería llevarlo hacia arriba. Entonces, lo que hace esto es básicamente levantar el color, hacerlo clarito. ¡Pam! Como que le da vida, ¿sabes? ¡Pam! Si te das cuenta desde el primer resultado, que el primer resultado sería este, pasando por el proceso del slope y el proceso del flow, mi intención es levantar los colores. De hecho, pasamos de esto a esto. ¿Veis que levanto los colores? Los levanto hacia arriba. Quiero que brille. ¿Vale? Vale, lo siguiente que dije es, voy a meter otra máscara. Y metí un soil, ¿de acuerdo? Metí un soil con esta, ¿cómo se dice?
esta configuración, ¿de acuerdo? Aquí veis el amount, metí un soil con esta configuración para afectar a ciertas partes. ¿Qué pasa? Que se afectaban demasiado bruscas. Entonces, ¿qué hice? Le metí un blur. Pero le metí un blur con un radio a tope. O sea, le metí un blur, señor blur. Que tú dices, joder, pero es que esto ahora no afecta nada. No te preocupes. Va, aunque tú lo veas así, va a seguir siguiendo esta forma. Ya verás. Pam. Aquí le metí un satmap, el cual me dejaba estas formas de aquí con colores claritos, ¿vale? Y dije, perfecto, me viene bien para levantar ciertas zonas. Y volví a combinarlo. El resultado, este de aquí al primero, el resultado de este al segundo, y como máscara saqué el soil. No saqué el blur porque al final no me gustó. Saqué el soil, por eso os digo que no os preocupéis por el blur, que lo puedo quitar perfectamente. Pero saqué el soil para esta máscara, ¿vale? ¿Qué hice aquí? Pam, lo combiné y le puse el modo screen a menos porcentaje que los anteriores para suplir que el blur no me había funcionado bien, ¿de acuerdo? Entonces, veis aquí que lo que hago es, pam, realzar otra vez colores. Este es el antes y este es el después. Pam. Y como veis, zonas como esta, se vuelven más claritas. Mira, mira, hay una variación de color que hace eso. Boom. Y de repente ya ves aquí otro color diferente a este, ¿vale? Y se vuelve todo más interesante y lo que quería era realzar los colores, como ya he dicho, ¿sabes? Entonces pasa de aquí a ¡pam! Y para mí aquí yo ya dije, vale, ahora ya he realzado todo lo que quería realzar, ya tiene la vida que tiene que tener, ahora lo que quiero es darle vida, ¿sabes? Ahora me parecía que estaba muy plano, ahora quiero hacer una corrección de color con el HSL, ¿de acuerdo? Quiero darle una corrección de color que termine de darme ese umami que quiero, ¿vale? No sé si me explico. Y entonces fue esto. Vamos. ¿Veis? ¡Ah! Me encanta cuando lo veo. Además me descansan los ojos porque aquí lo estaba viendo muy pálido y yo estaba diciendo, bro, necesito realzar los colores, ¿sabes? ¡Boom! Ahí está. Ahora ya parece más alienígena, más vivo, ¿sabes? Y que hice fue subir la saturación y subir un poco el lightness. Pero podéis ver que la diferencia, para mi gusto, es masiva, bro. Es super Yado, me ha quedado eso, ¿eh? Es enorme. Es enorme, hermano. Mira, pasamos de un tono pálido, apagado, a aquí recupera la vida. No sé si vosotros lo sentís igual, para mi gusto es así. A lo mejor tú lo estás viendo y estás diciendo, bro, es una mierda. Y lo respeto, porque esto es, ya te digo, cuestión de gusto. Pero a mí me encanta, mira. Pasar de aquí a... ¡Oh! Dios, es que me descansan los ojos, hermano. Me descansan los ojos. Y nada, así creé este entorno así alienígena y tal. Y nada, bastante chulo. Eh, Voy a dejar el vídeo por aquí. Si te ha gustado, suscríbete. Si tienes algún tipo de sugerencia o comentario, déjalo en la cajita de los comentarios. Y si quieres saber cómo integrar esto en Unreal, vete a mi canal principal, Unreal Experts, lo tendrás en la descripción y puedes ir a verlo. Si estás interesado, voy a empezar un curso de Gaia en mi Patreon. También tendrás un link en la descripción. Y nada, pues métete al Discord si quieres, y etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va esto. Así que nada, muchísimas gracias. Lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.